Muchas gracias, Guille, por el espacio que el IAE nos dieron a los alumnos para poder plasmar todas estas inquietudes que vivimos en el día a día en nuestra empresa y que sigan siendo ese driver que nos acercó al IAE por primera vez a esta casa de estudios a hacer algún plan de formación. Y siempre seguimos encontrando eso en el IAE, siempre seguimos encontrando el estímulo que nos hace pensar un poquito más allá, qué puedo hacer mejor, cómo me puedo enfocar. Eso es lo que soñamos como alumnos, los que fuimos recabando las ideas que recogíamos de todos ustedes en lo que hoy es un board, mañana seremos otros, pero lo que queríamos plasmar hoy es lo que vivimos en el día a día y por qué buscamos al IAE. Queremos ser sensibles de lo que está pasando a nuestro alrededor y hoy va a estar con nosotros la Fundación Los Colores para ver qué podemos hacer para actuar transformando el contexto social que vivimos. Queremos levantar la cabeza porque en el día a día a veces la coyuntura nos atrapa y por eso viene Stefan Voss y Juan Liach a hablarnos de qué está haciendo Alemania para hacer esa migración de plataforma y enterarnos de que no somos los únicos con desafíos en el contexto global. Y al mismo tiempo queremos comprometernos, porque sentimos ese empujón que nos dice ¿qué puedo hacer desde mi metro cuadrado? Y el metro cuadrado deja de ser un solo metro cuando los 10 que charlamos esto buscando la información, las inquietudes de los 600 presidentes y secretarios que convocaron a su vez a los 2.000 que somos hoy acá, que a su vez muchos de ellos son parte de los 16.000 exalumnos, alumni que pasaron por esta casa de estudios y que seguimos pasando y que nos seguimos nutriendo y queremos seguir generando impacto. Y esa es la invitación de hoy. Hoy, ¿con qué nos podemos ir? ¿Con qué idea vamos a volver? ¿Con qué propuesta vamos a volver a incomodarte, Rodolfo, de iniciativa, de congregación? Porque somos una comunidad y cuando vemos la sinergia que tenemos todos juntos, ahí es que hacemos problema, ahí es que cambiamos la realidad, ahí es que generamos impacto. Así que la invitación a que tengamos un concepto, una idea, un vínculo que generar después de este encuentro donde fortalezcamos la red de alumni que somos. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexia Keglevich, soy alumni y me tocó moderar este panel que es bien diferente a lo que venimos haciendo durante muchos summits del IAE. Este panel va a hablar de seres humanos. Este panel va a hablar de personas y de realidades probablemente muy diferentes a las que nosotros nos imaginamos. Hoy me acompañan Verónica Barbera y Natalie Stevens de la Fundación de los Colores, a quien agradezco profundamente nos acompañen hoy. Verónica, contanos qué haces actualmente. Bueno, buenas tardes a todos. Actualmente trabajo como coordinadora de capacitación de la Fundación de los Colores. Tengo 20 capacitadoras a cargo y 22 cursos que dictamos en diferentes localidades. ¿Qué tipo de localidades? En contextos vulnerables estamos en Fuerte Apache, Ejército de los Andes, en La Cava, en Lugano, 22. Muy bien. Verónica, contanos, ¿qué hacías antes de la Fundación de los Colores? Yo trabajé toda mi vida de empleada doméstica, desde los 14 años. Después, por situaciones, se presentó en el colegio donde va mi hija, la Fundación de los Colores presentaba el programa, me mandaron un comunicado y bueno, mi hija que tenía 8 años en ese entonces vino con el entusiasmo de que me anote y yo la verdad que sentía que lo último que hubiera elegido en mi vida era un curso de maquillaje, sabía que no tenía nada que ver con eso, que no estaba conectada con la parte femenina, pero empecé el curso, estaba muy nerviosa porque era como algo difícil enfrentarlo. Cuando llegó Natalie, que en ese momento era la capacitadora, lo primero que sentí y lo primero que vino a mi mente fue ¡wow! Todavía no la había escuchado hablar, pero es decir, sentí como quiero ser así. Y no lo podía definir porque ella no había empezado a hablar. Cuando empezó a hablar del maquillaje y contar, mientras ella iba hablando,
yo sentía que nada de lo que decía lo iba a poder lograr. En el momento que sacó todos los maquillajes y las chicas se volvían locas, yo decía tanto por esas paletitas de colores. Y cuando empezó el momento de la práctica, fue muy difícil porque teníamos que cada una agarrar los materiales y trabajar. Y ahí yo sentí mucha vergüenza porque vi mis manos que me parecían horribles, estropeadas, grandes. Me sentí con mucha gente que me hablaba y yo no estaba acostumbrada a hablar, no quería que me hablen, me costaba mucho relacionarme. Y bueno, empezó la clase y todo el momento decía, ¿qué hago acá? Nos fuimos y cuando comenté en mi casa que era raro el curso, eso fue la definición que di. Y cuando llegó la segunda clase estaba mucho más nerviosa que la primera porque ya sabía de qué se trataba y lo que me generaba. En la segunda clase, Natalie me elige como modelo y la pregunta que me hizo fue, ¿qué te gusta de tu rostro? Y dije nada, porque hacía tiempo que no miraba mi rostro, no usaba espejo. Y entonces ella me dijo, bueno, vas a ser la modelo, me maquilló. Yo transpiraba, me sentía, no veía la hora que terminé la clase, sentía que todas las chicas me miraban y cuando terminó el maquillaje y que me acercó al espejo, fue un momento muy difícil, quizás uno de los más difíciles, porque en ese espejo y en esa mirada vi todo lo que no me gustaba de mí. Sentí que tenía 40 y pico de años y no había logrado nada, no había hecho nada. Y no porque en algún momento no hubiera tenido momentos de proyectar, sino que cuando me duraban nada, porque después me enfrentaba con la realidad y no podía seguir. Siempre era un instante de proyección. Fue muy duro esa clase y ahí decidí dejarla. Dije, yo no puedo afrontar esto, dejo el curso. Cuando terminé la clase me acerqué y se lo dije a Natalie, sos una divina, lo que haces es genial, pero no es para mí. Y ella me dijo, date una mínima oportunidad. Y llegué a mi casa y mi marido y mi hija, que fueron los que me impulsaron a esto, ¿cómo te fue? Y yo le dije, no vuelvo más, no es para mí, es muy duro, lo voy a dejar. Y mi marido me dijo, mira, creo que te tenés que dar una oportunidad. Y mi hija me dice, mamá, vos que sos tan dura conmigo, cuando yo te digo que me cuesta hablar con la seño, cuando me cuestan las cosas en el poli, vos me decís, vas, todo hay que enfrentarlo, las cosas no se dejan a medias, vos seguís, y vos ahora haces esto. Y eso para mí fue un antes y un después. Dije yo, no puedo echarme atrás. Y me aferré a esta oportunidad como que iba a ser la única que iba a tener. Seguí yendo al curso, no era fácil, la verdad que no era fácil, pero había tomado la decisión. Después de a poquito me fui enganchando y egresé como maquilladora profesional. Y ese día no lo podía creer, no podía creer que había logrado algo cuando yo sentía que todo estaba perdido. Después Natalie me propone ser capacitadora y yo dije, no, eso sí que no, porque yo no puedo hablar en público, yo no me puedo relacionar. Y empecé como futura capacitadora, fue una clase, 2 clases, todo bien porque no hablaba, era asistente. Y en la tercera clase, 10 minutos antes de empezar, Natalie me llama por teléfono y me dice que no puede ir por un problemita de salud. Yo dije, bueno, mandamos un mensaje y la suspendemos. Y ella me dijo, jamás, nunca vamos a abandonar una clase. Es decir, el respeto por las alumnas es absoluto, tenés que dar la clase. Moría de miedo, pero bueno, fui a dar la clase y cuando me paré ahí en el curso y vi a cada una de esas mujeres, me enamoré, dije, este es el lugar donde tengo que estar, tengo que transmitir la misma oportunidad que me dieron a mí, las podía acompañar, es decir, el solo hecho de mirarlas, entendía lo que le pasaba a cada una porque me había pasado. Y bueno, después
me dediqué directamente a la Fundación de los Colores, di 10, 12, muchos cursos y bueno. Y hoy está frente a 1.500 personas. Y hoy ya estoy acá. Vos que no sabías hablar en público, ojalá muchos hablásemos como vos. Natalie, gracias por venir y contanos un poco qué es la Fundación de los Colores y en qué valores se basa. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarnos. Yo trabajé más de 20 años en la industria cosmética en multinacionales y vi cómo se iba perdiendo el oficio de maquilladora profesional. Y es un oficio que permite trabajar tiempo completo o a contraturno y que permite tener muy buenos ingresos porque, digamos, se consume en todos los niveles socioeconómicos. Y así fue como en abril del 2015 empecé una prueba piloto con un grupo de mujeres que estudiaban alfabetización para adultos, eran de la Villa 1114, y les dije, ¿quieren aprender a maquillar? Me miraron sorprendidas porque no era dentro del portfolio de oportunidades que se les presentaba. Y bueno, ese curso me enseñó casi todo, ¿no? Aprendí esta desconexión que hay en las mujeres de los barrios con ellas mismas. Se sorprenderían saber que en muchísimas casas de los barrios y de las villas no hay espejos. Perdemos nuestro reflejo si no nos miramos. Las mujeres están muy solitarias, tienen la autoestima destruida y me di cuenta que el curso no solo podía ser técnico, no solo podía basarse en el maquillaje, que tenía que incorporar competencias comerciales, es decir, que aprendan a cobrar, y competencias sociales, que aprendan a relacionarse. Y de esa manera, más allá del oficio, cualquier persona que tomara el curso iba a tener dos herramientas muy, muy fuertes y la más importante, iba a poder reconstruir su autoestima. Cuando el curso estaba terminando me di cuenta que para que ellas pudieran ganar plata necesitaban herramientas de trabajo de primer nivel. Entonces junté plata, las compré, se las financié y hice un equilibrio entre el valor de reposición de esos productos y el costo de un maquillaje en los barrios. Como una empresaria. ¿Cómo? Como una empresaria. Sí, en realidad, bueno, un poco voy a tu segunda pregunta. ¿Cuál fue la mirada de la Fundación de los Colores? En realidad yo no entiendo lo que es la mirada social, no vengo de ese mundo. Siempre trabajé en empresas, trabajé en marketing, en consumo masivo y productos de lujo y ahí aprendí que no había nada más universal que el comportamiento humano. Y trabajando en contextos totalmente vulnerables, como puede llegar a ser Villita Tío o villas que uno no puede creer que se encuentren a 40 minutos, 1 hora de la capital y que no tienen trazado urbano y que tienen un barro que no se puede siquiera caminar cuando llueve, vi que las motivaciones eran las mismas. Y así es como cuando nosotros vamos a dictar un barrio, entramos como el oficio, no como el barrio. Entramos de vestido, con tacos, como si fuéramos a dictar a Recoleta. Y eso le proyectamos a las mujeres, les proyectamos que ellas pueden. Me imagino como hacés vos, Alexia, cuando presentás el presupuesto anual y decís, nuestro objetivo son tantos miles de millones de dólares. Y tu equipo te cree y te sigue porque vos estás convencido. Nosotros hacemos lo mismo, proyectamos que ellas pueden. Impresionante. La verdad que queda corto este aplauso y queda corto el tiempo. Y quería preguntarte, Vero, ¿qué es lo más importante que te dejó a vos la Fundación de los Colores? Lo más importante que me dejó fue la posibilidad de elegir y que mi hija me vea de pie. Excelente. Quería compartir un poquito de dato duro. Natalie, si me podés decir hoy cuántas egresadas de la Fundación hay. Bueno, ahora estamos por cumplir 2 años y medio. Hay 255 maquilladoras egresadas. Hay 100 que lo van a hacer ahora en junio. Estamos en 22 localidades. El semestre que viene vamos a estar en 27, con lo cual cubrimos los 3 cordones de Gran Buenos Aires. Empezamos la prueba piloto en Rosario para poder hacer réplica social de este proyecto.
¿Te sobra el dinero? ¿Cómo? ¿Te sobra el dinero para hacer todo esto? Me falta 1.800.000 pesos. Bueno, gracias Nats, gracias Vero. Decirles que somos todos empresarios y que Natalia empezó con esto como una empresa, vio una oportunidad, al igual que nosotros todos los días tratamos de ver en nuestras empresas o en nuestros lugares de trabajo, y juntó esta mirada social y este cambio y se dio cuenta que nosotros, la población civil, y hoy Juan lo dijo un poquito, tenemos que ser responsables y concientizarnos de que no hay Estado en el mundo que pueda por sí solo terminar con un 30% de pobreza. Verónica habló muchísimo de las oportunidades, mencionó oportunidades permanentemente, y cuando estábamos preparando esto, yo digo, ¿cómo hacemos? Yo hice 2 o 3 veces el curso de Singularity, y Singularity vive hablando de las empresas exponenciales. Yo digo, ¿cómo hacemos para que las oportunidades acá en la Argentina o en América Latina o en los países que viven esto, las oportunidades sean exponenciales? Y no encuentro otra respuesta que decir que nos involucremos todos, pero no como un cliché. No tenemos que ayudar a mansalva, tenemos que concientizarnos. Si nosotros hoy, con estos 15 minutos de fama, logramos concientizar a todos ustedes que tenemos que hacer más de lo que hacemos, que tenemos que ayudar, que es nuestra responsabilidad, que no es responsabilidad del Estado solo. Nosotros podemos cambiar o por lo menos empezar a caminar el camino, y para que nuestros hijos, hoy mis 2 hijas están aquí presentes, y les tengo que prometer que al menos no voy a descansar hasta que cada uno de nosotros que podemos nos involucremos en al menos una organización social que crea oportunidades a gente como Verónica. Muchísimas gracias.